Bueno, mis hermanos, buenos días. Mientras se siguen uniendo otros hermanos para compartir en esta tarde, quiero darles una cordial bienvenida a todos en nombre de Edutech Mission. Agradecer a todos los miembros de nuestro equipo que están conectados también ayudándonos en la parte de tecnología, en el chat, en otras áreas. Tenemos a Rosalía, Guillermo, Sari, Daniel, Tatiana. Y por supuesto tenemos a nuestro invitado especial y amigo muy querido, nuestro hermano Daniel Sánchez, quien Parte de UTEC también. que desde Ginebra, Suiza, va a estar compartiendo el tema de hoy de cómo terminar bien la carrera de la vida y del ministerio. Y este tema es muy, muy especial y toca mucho mi corazón porque Daniel estuvo compartiéndolo durante una travesía que hicimos el año pasado, 2019, julio 2019, por toda la India. Estuvimos tres hombres, Daniel, Leonardo y yo. El Señor nos llevó a 5 lugares, desde el extremo norte al casi el extremo sur y también al oriente y al occidente de la India. Y tuvimos la oportunidad de compartir con muchos líderes y pastores. Así que sé que es un buen tema, no me lo quiero perder. Y bueno, quiero comenzar este tiempo con una oración encomendando este tiempo al Señor y así también damos chance que otros hermanos que se van a unir se sigan uniendo. Oremos juntos, hermanos. Amén. Padre, te bendecimos y te alabamos. Te doy gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor. Te doy gracias porque tú cuidas de nosotros, Señor, también porque tú tienes el control de todo cuanto existe, Señor. No hay nada de lo que está sucediendo en el mundo ahora que se escapa de tu mano. Pero especial quiero pensar, Señor, en aquellos hombres y mujeres en diferentes rincones del mundo que te servimos, Señor, de diferentes maneras, hemos sido llamados al ministerio, Señor, y aún pensando lo que dice en Efesios 4, todos hemos sido llamados de alguna manera al ministerio como creyentes. Yo pienso en cada uno, Señor, queremos terminar bien la carrera, queremos caminar junto contigo, pero también cerca a otros hermanos y hermanas en Cristo que nos pueden servir como mentores, como ayudadores, como apoyadores, gente que nos va a dar ánimo continuamente. Gracias por este tiempo, Señor. Te doy gracias por la vida de Daniel, seguramente también el pastor Ner Sánchez que se va a conectar ahora. Te bendecimos, Señor, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. Gracias por este tiempo y oro también aún, Señor, por el control de la tecnología para que este mensaje pueda llegar a aquellos corazones que están esperándolo, pero aún de repente aún los que no lo están esperando, pero que lo están necesitando, Señor. Te glorifico en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Bueno, sin más preámbulo, gracias por estar aquí. Unos segundos que voy a tomar solamente para compartir que seguimos dando capacitaciones a través de EduTech, no solamente en esta área que hemos llamado liderazgo, pero también en el área de oralidad, de tecnología y en el área de educación virtual. Entonces, sin más preámbulo, Daniel, adelante, mi hermano, bienvenido y es un honor tenerte con nosotros en este día, compartiendo la palabra del Señor, pero también animando a los siervos y siervas del Señor. Amén. Muchísimas gracias. ¿Me escuchan bien, fuerte y claro? Muy bien. Sí, claro, ¿verdad? Perfecto. Qué bien. Bueno, voy a compartir la pantalla para de la presentación. Eh, ¿Ok? ¿Está bien? ¿En orden? Sí, sí, muy bien, muy bien, adelante. Perfecto. Bueno, para los que no me conocen, me llamo Daniel Sánchez. Soy venezolano. Estoy casado y tengo 3 hijos, ¿verdad? He vivido en Venezuela por toda mi vida hasta el año 2017 cuando decidimos tomarnos un año sabático que se ha extendido por estos últimos 2 años. Eh, por otra parte, soy primer oficial de la Marina Mercante de profesión, trabajo que realicé por 30 años. Realmente toda mi vida he trabajado en el área secular y en el área de la iglesia. El Señor me llamó a ser pastor, soy hijo y nieto de pastor,
Y este tema es tan importante porque yo he tenido que vivir, experimentar y afrontar situaciones lamentables dentro de familias, matrimonios, colegas de trabajo que perdieron su carrera profesional. La última hace 15 años, en la empresa donde trabajaba, el vicepresidente de la empresa donde me encontraba fue descubierto en una serie de negocios fraudulentos y fue despedido deshonrosamente de su cargo después de una larga y exitosa carrera. Vino hasta una comisión de la Oficina Central de Estados Unidos y yo tuve que asumir nuevas responsabilidades y experimentar un proceso doloroso de cambio en esa empresa con todas las consecuencias, incluso de pérdida de confianza que tenían los americanos en nosotros los venezolanos. Por otra parte, en la iglesia donde servía en el área de jóvenes, también sucedió una situación de división del equipo pastoral y nuevamente tuvimos que asumir responsabilidades y tener que afrontar o experimentar situaciones bastante difíciles cuando los líderes sufren caídas en el camino. Entonces, yo he visto que el Señor, por lo menos en esta área, me ha tenido involucrado y es un área, es un tema muy importante que nosotros tratemos, porque no solamente es la carrera ministerial, es también la carrera de la vida. Cada uno de nosotros tiene funciones de vida que Dios nos ha dado. Cuando hablo de funciones de vida, puede ser funciones de vida como padre, como hijo, como esposo, como pastor, como líder. Hay funciones de vida y Dios quiere que nosotros terminemos bien y por nuestro bien tenemos que terminar bien también. Y como le venía contando, en el año 2017, además de las experiencias que tuve en Venezuela, situaciones difíciles de personas que tuvieron caídas, cuando llegamos a Suiza, llegamos a una iglesia latina. Y en la iglesia latina, bueno, el equipo pastoral, el líder pastoral estaba también inmerso en situaciones lamentables que lo llevaron a terminar su carrera como pastor. Nosotros tuvimos que asumir la restauración de la iglesia durante 6 meses y les digo que fueron los 6 meses más difíciles de mi vida. Tener que trabajar en esa iglesia y ayudar a mantener esa situación. Entonces, lo importante es que nosotros avancemos, caminemos y tenemos que ver la vida como un maratón. La vida es un maratón. Yo quiero compartir ahora un principio, que es el principio o la base bíblica de este tema. Dice en Eclesiastés capítulo 7, versículo 8, es mejor el final de un negocio que el principio. Es mejor, este es un principio bíblico. Cuando hablamos de principio bíblico es que aplica a todas partes, en todos los lugares, quiero decir, en todas las épocas y a todas las personas. Es mejor finalizar un negocio que comenzarlo. Ese es un principio. Y ese es sobre el cual vamos a trabajar. Ese nos lo dio Eclesiastés a través de Salomón. Igualmente Pablo tenía una meta, él estaba clarísimo. Vean que Pablo tenía en su mente el terminar bien la carrera. Allí en Hechos 20:24 pueden ver lo que dice Pablo, ¿no? Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Pablo estaba enfocado. Él sabía que el tiempo que le restaba, él tenía que terminar siendo fiel a las funciones que Dios le había encomendado, al ministerio que Dios le había dado. Y por cierto, es lamentable ahora escuchar, hay como especie de una pandemia, y hablo de pandemia
en el sentido de que muchos líderes encargados de iglesias están terminando abruptamente sus carreras con el suicidio. Lo estamos viendo cada pocas semanas como noticias de pastores, con incluso jóvenes, pastores de jóvenes, que han terminado con su vida, han caído en depresión, otras causas, y aunque tenían mucha fama, tenían amplia influencia en su círculo, terminaron abruptamente su vida. No quiero juzgar por qué lo hicieron ni lo que hicieron, pero sí es algo que nos debe llamar la atención, porque esto está sucediendo con mucha frecuencia. Pero Pablo estaba claro, él tenía que, lo más importante para él era terminar su carrera y terminarla bien, terminarla con gozo. Eso es lo importante. Aquí podemos ver, traje unas gráficas por aquí, aplicando el principio de que es mejor terminar un negocio que comenzarlo. Vemos que tenemos la ilustración del matrimonio. Todo el mundo comienza bien el matrimonio. La mayoría de la gente cuando se casa comienza bien. Invierten en una grandiosa fiesta. Pero el reto, el desafío es terminar bien la carrera del matrimonio. Ser hasta que la muerte los separe. Es una carrera de toda la vida. Y tenemos que prepararnos y enfocarnos para eso. También podemos ver en esta gráfica, ahí puse, recuerdan la famosa empresa norteamericana llamada Enron, sumamente exitosa, pero de un momento a otro empezaron a suceder manejos financieros internos que terminaron por llevar a la bancarrota esa gran empresa y miles de personas desempleadas. Entonces, vean que lo importante que es no solamente comenzar, sino terminar bien. Y aquí abajo pueden ver ejemplos de reyes. Cuando estudiamos en la Biblia, muchos reyes también no terminaron bien la carrera y siempre podremos encontrar en el libro de Crónicas y de Reyes el epitafio que Dios hace de esos reyes. Es muy interesante el epitafio, el resumen que hace Dios de la vida de esos reyes. Y ahora vamos a ver que la mayoría no terminó bien. Pastores que no terminan bien, iglesias, organizaciones cristianas que no terminan bien. Y ahora tenemos la situación de la pandemia que está trayendo también, añadiendo causas para atentar para que la carrera que nosotros emprendimos termine bien. Entonces, esto es sumamente importante. Yo traje parte de esta conferencia. Proviene del estudio que hizo el doctor Robert Clinton. Él escribió un libro que se llama Making of a Leader, cómo se forma un líder. Y él hizo un estudio de los líderes de la Biblia. Y lo tremendo es, lo que él descubrió es que solo el 30% de los líderes tuvo un buen final. Los que terminaron bien, él se dio cuenta, fueron aquellos que estuvieron caminando con Dios hasta el final de su vida. Y ahí podemos ver varios ejemplos. Tenemos a Abraham, terminó bien. Tenemos a José, tenemos a Elías, tenemos al mismo Señor Jesús. Gracias a Dios que el Señor Jesús terminó bien. ¿Ustedes se imaginan que Jesús no hubiera terminado su carrera bien? No estuviéramos nosotros ni siquiera ahorita reunidos aquí. ¿Ah? Sería un desastre este mundo y este mundo hubiera acabado de otra manera. Sin esperanza, sin Dios, sin esperanza. Job terminó bien, Josué terminó bien, Jeremías, el apóstol Juan, Moisés, Caleb, el profeta Daniel, el apóstol Pablo, el apóstol Pedro, por mencionar algunos, fueron de los líderes. Solamente el 30% terminó bien. Fue la alarmante conclusión del doctor Clinton. Fíjense, significa que 2 de cada 3 líderes en la Biblia no lo hicieron bien. Esto es para tambalearse. 1 de cada 3 termina bien. 2 de cada 3 termina muy mal. O sea, la palabra de Dios no esconde la caída ni esconde las malas, la información de los líderes.
sino que la palabra de Dios nos da toda la información. Y aquí el mismo doctor Robert Clinton, por supuesto, el 70% terminó mal, y aquellos que terminaron mal, tenemos a Elí, el sacerdote Elí, tenemos a Saúl, el rey Saúl, el primer rey de Israel, tenemos a Salomón, tenemos a los reyes, la mayoría de los reyes de Israel. ¿Ok? El Señor Jesucristo no pudo haber terminado mal la carrera. Imagínense que hubiera terminado mal la carrera. Bueno, entonces aquí tenemos que este estudio nos tiene ya que llamar a una alerta. Y el propósito de este seminario, que es un seminario de liderazgo, pero que lo hemos llamado también cómo terminar bien la carrera de la vida y del ministerio. Si nosotros no tomamos, cada uno de nosotros, la determinación, escúcheme bien, de estar alerta, de prepararnos para enfrentar las tentaciones, las pruebas y las dificultades, entonces sufriremos por no haber escuchado los llamados, los consejos, y es probable que no terminemos bien nuestras funciones de vida y de ministerio, la carrera en la cual todos nosotros estamos inmersos. Recuerden que nuevamente, como dije al principio, la vida es un maratón. Estamos en un maratón que tiene obstáculos, un maratón que tenemos que prepararnos para terminarlo bien, ser fieles hasta el día de la muerte. Entonces, si nosotros no decidimos estar alertas, preparados, avisados sobre las barreras, las dificultades por las que vamos a atravesar, si no trabajamos nuestro mundo interior, si no estamos conectados con nuestros amigos, si no cuidamos nuestra base social, pronto estaremos también nosotros llorando y lamentándonos por no haber oído las voces de alerta. Y ese es parte del objetivo de esta conferencia. Este es el desafío, mis estimados. El desafío es terminar bien. Y ahí mismo en Eclesiastés dice que mejor es terminar un asunto que comenzarlo. Es reiterativo. Es mejor terminar un asunto que comenzarlo. Y en Eclesiastés 7:1 dice, es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Y como comentó alguien por allí, si Jesús no hubiera terminado bien, ni valdría la pena celebrar la Navidad. Pero vean que es más importante celebrar el día de la muerte que el día del nacimiento. Por eso es que para el cristiano es más importante celebrar la muerte y la resurrección de Jesús, que es la semana central del cristiano, que la misma semana de la Navidad. Porque Jesús terminó bien y nosotros tenemos que terminar bien. ¿Ok? Este pasaje que traje de primera carta a los Corintios, guerra avisada no mata soldado. Yo sé que muchos de ustedes conocen este tema, que guerra avisada no mata soldado. Dice en primera de Corintios 10 que todo lo que tenemos escrito en el Antiguo Testamento sobre la historia de Israel sucedió, dice aquí, para servirnos de ejemplo, a fin de que no nos apasionemos por lo malo, como lo hicieron ellos. Se está refiriendo al pueblo de Israel. No seamos idólatras como lo fueron algunos de ellos. Según está escrito, se sentó el pueblo a comer y a beber y se entregó al desenfreno. No cometamos inmoralidad sexual, como algunos lo hicieron, por lo que en un solo día perecieron 23,000. Entonces, la palabra del Señor nos recuerda para que no caigamos en el mismo pozo. Guerra avisada no mata soldado. Y en ese mismo pasaje, en el versículo 9 dice, tampoco pongamos a prueba el Señor, como lo hicieron algunos y murieron víctimas de las serpientes. Ni murmuren contra Dios, como lo hicieron algunos y sucumbieron a manos del ángel destructor. Todo eso le sucedió para servir de ejemplo, vean lo que dice allí, y quedó escrito para advertencia nuestra, pues a nosotros nos ha llegado el fin de los tiempos. O sea, así como les sucede a ellos, a nosotros que estamos en el fin de los tiempos, también vamos a afrontar dificultades, vamos a tener que afrontar
obstáculos que van a atentar para que nosotros terminemos bien nuestra carrera. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Ustedes no han sufrido ninguna tentación que no sea común al género humano, pero Dios es fiel y no permitirá que ustedes sean tentados más allá de lo que puedan aguantar. Más bien, cuando llegue la tentación, Él le dará también una salida a fin de que puedan resistir. Aquí ya tenemos una buena noticia, un buen consejo para nosotros. Todo lo que ocasionan las caídas, nosotros podemos acudir siempre a Dios. Cuando sintamos abandonar, cuando sintamos tirar la toalla, nosotros podemos acudir a Dios, porque Él siempre nos va a dar la salida, Él va a estar con nosotros. Es difícil entender cómo los líderes espirituales que han venido suicidándose, ¿qué pasó con ellos? ¿Por qué no terminaron bien la carrera y la terminaron de manera abrupta? Son cosas las cuales vamos a tratar de deducir y también aprender para, si tenemos la oportunidad, aconsejar a otros y también ser agentes de cambio, agentes de conexión con aquellos que están pensando en terminar, en no terminar la carrera. El doctor Clinton, en su libro, él vio que habían 7 barreras que impiden terminar bien. 7 barreras principales. Viendo la vida como un maratón, la primera barrera es la inmoralidad sexual. La inmoralidad sexual es un estudio realizado por Howard Hendricks, por ejemplo. Hizo un estudio en 246 pastores que cayeron en pecado. Y vean, en una encuesta anónima, el 100% no estaba rindiendo cuentas de su vida a alguien. El 100% de los que cayeron había dejado de tener un tiempo personal con Dios. Se había involucrado más en el ministerio que en su relación personal con Dios. El 80% de ellos cayó en inmoralidad sexual con una mujer a la que estaba aconsejando. Estas son cifras de los líderes espirituales. No pusieron barreras de protección. El 100% aseguraba que nunca caería en inmoralidad sexual. Y el 20% veían pornografía por lo menos una vez al mes. Esa es la primera barrera que ocasiona la caída en nuestro maratón de la vida, en nuestro maratón de la carrera que Dios nos asignó. La otra barrera es el orgullo. Voy a mencionar los últimos 7, después vamos a ir comentando un poco cada uno de ellos. Ya comenté el primero. La otra barrera que impide terminar bien es el abuso de poder. Estamos hablando ya cuando tenemos posiciones de liderazgo, dominio sobre personas. La otra barrera son los conflictos familiares no resueltos. El estancamiento. Y es curioso que el coronavirus realmente produjo un gran estancamiento. Si algunos estaban estancados en su ministerio, imagínense ahora la situación y está afectando fuertemente el ministerio de muchos. Y el estancamiento es un obstáculo que tenemos que nosotros saber sortear para seguir avanzando. Y eso lo vamos a ver ahora, los consejos. Otra de las barreras son las heridas emocionales no sanadas. La necesidad de sanar nuestro mundo interior. Y la última barrera, que en el estudio del doctor Clinton, es el mal manejo del dinero. Vamos a ver nuevamente cada una de ellas. Ya les mostré la inmoralidad sexual, ¿ok? En la Biblia tenemos el ejemplo de Sansón, tenemos el ejemplo del mismo Salomón, cómo ocasionó que ellos no terminaran bien la carrera. Por ejemplo, Sansón hacía lo que le gustaba,
se enamoraba de una filistea y le hacía a su mujer, él hacía lo que le daba placer, también buscaba una prostituta y vivía con ella. Finalmente, él jugaba con el pecado y él terminó siendo de libertador de Israel a un payaso de los filisteos porque cayó en la inmoralidad sexual, cayó en el juego de la inmoralidad sexual. Tenemos también el orgullo. Cuando estudiamos el libro de Daniel, uno de los mayores problemas que tenían los reyes era el orgullo, la soberbia. Y el orgullo es un exceso de estimación hacia uno mismo y hacia los propios méritos por los cuales la persona se cree superior a los demás. Estoy leyendo un libro que me regaló el pastor aquí en la iglesia en Suiza y uno dice en ese libro que el orgullo, el éxito está ligado al orgullo. Si tenemos éxito en lo que estamos haciendo en la vida, vamos a tener problemas con el orgullo. Si tenemos una posición que nos permite tener dominio solo de los demás, también vamos a estar lidiando con el orgullo. Nabucodonosor se convirtió en una bestia a consecuencia de su orgullo. En Daniel, él le dijo, el Daniel, recuerden, cuando él dijo, el rey se paró en la terraza y dijo, ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para la casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? En ese momento se perdió la razón y se volvió una bestia, como ya Dios se lo había advertido. El orgullo es causa de la caída de muchos de los que corren la carrera. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con eso. El orgullo. También tenemos el abuso de poder, otra causa de las caídas. Y el abuso de poder es cuando tenemos una posición de liderazgo y manipulamos a otros, usurpamos privilegios. El abuso de poder lo vemos en la Biblia cuando Saúl no esperó a Samuel y él mismo preparó un sacrificio cuando se le había dicho claramente el que tenía que respetar el orden establecido y tenía que esperar al profeta Samuel. En la Biblia también encontramos casos, por ejemplo, como el de David. David abusó de la posición de rey como tenía y mandó a Urías, que era el esposo de Betsabé, y lo mandó a lo más fuerte de la batalla para que fuera asesinado. Imagínense ustedes. También tenemos en la Biblia el ejemplo del rey Usías. El rey Usías entró al templo y quiso ofrecer incienso cuando solamente eso era permitido a los sacerdotes. Entonces la Biblia dice que cuando Usías se hizo fuerte, se volvió orgulloso para su destrucción. Entonces, las posiciones de liderazgo, el éxito que podamos tener en un área de nuestra vida puede generar orgullo, va íntimamente ligado y tenemos que tener cuidado con eso. El orgullo es la tercera causa que impide que nosotros terminemos bien el maratón de la vida, el maratón de la carrera, del ministerio que Dios nos ha dado. Por otra parte, tenemos los conflictos familiares. Los conflictos familiares pueden ocasionar que aquellos que tienen posiciones de liderazgo, aquellos que dirigen, también no puedan terminar bien la función de vida que tienen. En la Biblia recordemos, por ejemplo, el sacerdote Elí. El sacerdote Elí tenía 2 hijos que ministraban con él en el templo, en el tabernáculo. Y Elí, los hijos de Elí, fornicaban incluso dentro del área del tabernáculo, y Elí no estorbaba a sus hijos para que no continuaran haciendo eso. Más bien ya los dejaba. El sacerdote Elí perdió su ministerio y sus 2 hijos murieron. Los conflictos familiares también pueden suceder. Por ejemplo, David, el mismo David sufrió mucho por sus hijos. Ahora, yo quiero aclarar
el hecho que estamos viendo aquí caídas, 7 barreras para no terminar bien, podemos sufrir caídas, no significa que tú caigas y ya, fuera de la carrera, pero las caídas detienen, obstaculizan el avance, el desarrollo del ministerio, de la función de vida que Dios tiene para nosotros. Entonces tenemos que levantarnos y continuar. Lo cierto es que aquí tenemos que cuidar de la familia porque es más que el ministerio. Y los conflictos familiares, el no ejercer bien la función en el hogar, puede hacer que la responsabilidad que tenemos no sea llevada a cabo como Dios quiere. Y no podamos explotar todos los dones y todo lo que Dios nos ha entregado por los conflictos familiares. Bueno, aquí llegamos al estancamiento. Y cuando yo vi estancamiento, revisando el material, vi el coronavirus. El coronavirus ocasionó un gran estancamiento. Imaginemos una curva de crecimiento y luego esa curva se pone plana. El estancamiento, mire, el estancamiento realmente desanima, desmotiva cuando hay poco crecimiento. Hoy vemos que las iglesias están cerradas, todos los ministerios están paralizados, todos los emprendimientos que tenías en mente, abrir algún negocio, algún plan financiero, algo, todo quedó estancado. El estancamiento. También el estancamiento puede ser caer en una rutina ministerial. Por eso es que muchos practican el año sabático para salir de la rutina y ver, oxigenarse y salir del estancamiento. El desarrollo ministerial puede estar truncado porque incluso la persona deja de aprender porque cree que lo sabe todo y resulta que se queda estancado. Se pierde la frescura de lo que estamos haciendo, se pierde el amor de lo que estamos haciendo. Entonces, el estancamiento es una causa también de las caídas, de los obstáculos que vamos a encontrar en el camino. Por supuesto, aquí llegamos también a las heridas emocionales no sanadas. Y ayer en el estudio que hacíamos de Joel 2, Mauricio comentó algo muy interesante, que la salud del liderazgo en las organizaciones, de la salud emocional de los líderes, depende también la salud emocional de todos los que le siguen. Por eso que los líderes son los primeros llamados a buscar a Dios, a arrepentirse, a rasgar su corazón. Y nosotros tenemos que velar para que todas las heridas emocionales, esas heridas que todavía están brotando, tenemos que buscar la manera de que sean sanadas. Tenemos que buscar la sanidad interior. Y sabemos que uno de los pilares de nuestra fe es el perdón. Y eso es algo que es un tema que sería interesante tratar más adelante, pero es muy importante porque cuando no perdonamos, cuando dejamos que esas heridas y esas raíces de amargura se enraicen cada vez más en nosotros, eso no nos va a permitir que continuemos desarrollando el llamado y el trabajo que Dios quiere para nuestras vidas, el propósito de Dios para nuestra vida. Recordemos en la Biblia, doy algunos ejemplos, el caso de José y sus hermanos. ¿Cuántos años José tuvo un proceso de perdón, logró perdonar? Sus hermanos, incluso después que su papá murió, todavía ellos andaban con miedo por lo que le habían hecho a José, pensando que José iba a cobrar venganza. José ya había perdonado, ya había sanado esa herida emocional y él pudo entonces continuar en su labor de dirigir y hacer que la nación sobreviviera a la hambruna que vino sobre toda la tierra de Egipto. También encontramos en la Biblia el caso de Esaú y Jacob, dos hermanos que se pelearon por causa de la primogenitura y porque Jacob era un engañador. Entonces hubo una gran discusión, una gran pelea. Los dos hermanos se separaron, se
Esaú amenazó de muerte a Jacob. Jacob tuvo que salir de su hogar, separarse de sus padres, separarse de su mamá, de su lugar y andar errante en tierra extranjera. Entonces, eso también, de alguna manera, atenta contra la carrera y tenemos que nosotros estar preparados para enfrentar todo eso. Y por último, la séptima barrera que impide terminar bien, el doctor Clinton nos dice que es el mal manejo de las finanzas, el mal manejo del dinero. Por supuesto, la falta de integridad en el manejo del dinero, la avaricia por el dinero, es una de las principales causas por las cuales muchos no terminan bien la carrera. Y la mayoría de estas fallas se pueden rastrear fácilmente. Y generalmente cuando hay un mal manejo de dinero es porque hay fallas de integridad básica. Los líderes que fallan en este punto del manejo del dinero es porque no tienen una integridad fuerte en su vida. Hay algún tipo de maña, de engaño en su liderazgo. En cambio, los líderes que terminan bien a largo plazo manejan todos sus asuntos con integridad. Hay que tener mucho cuidado con la avaricia. Cuando hablamos de mal manejo del dinero, ahí entra la avaricia, el pecado de la avaricia. Recordemos, por ejemplo, el siervo del profeta Eliseo, Gehazi, que cuando vino el general sirio a ofrecerle dinero cuando lo curó de la lepra, Eliseo no aceptó ninguna recompensa de su parte, sino que se marchara con todo lo que le había traído para ofrendarle. Él no lo aceptó. Pero después Gehazi salió detrás del general y le pidió que le diera parte de lo que había traído. Ya sabemos que Gehazi fue reprendido por su avaricia y fue leproso, y no solamente él, sino también su descendencia. Entonces, todas esas cosas, fíjense, Gehazi tenía, el siervo del profeta Eliseo, tenía una carrera maravillosa al lado del profeta Eliseo. Y no terminó bien la carrera. ¿Por qué? Porque se dejó llevar por la avaricia. Mal manejo del dinero. Tuvo una ambición por tener más. Y seguro que con el profeta Eliseo no le faltaba nada. Imagínense ustedes, el profeta Eliseo. Quizás Gehazi pudo haber sido el sucesor del profeta Eliseo, pero vean que no terminó bien la carrera. Entonces, estas son las 7 barreras que pueden impedir que nosotros terminemos bien nuestra carrera. Y nosotros tenemos que prepararnos, así como se preparan los atletas. La vida es un maratón lleno de obstáculos y requiere determinación, requiere esfuerzo. Tenemos que prepararnos. Vean que los atletas se preparan por año, son disciplinados. ¿Y por qué nosotros no podemos ser disciplinados? Si queremos terminar bien la carrera, tenemos que disciplinarnos en varias áreas de la vida para evitar esas caídas que pueden atentar contra nuestra vida. Bueno, ¿cuál de estas barreras puede impedir en estos momentos que continúes con la carrera de la vida que Dios te ha llamado? ¿Te has identificado con alguna de ellas? ¿Estás consciente que si continúas dejando que esa tentación, ese obstáculo que está frente a tu vida y no estás preparado para brincarlo como los atletas, te puede traer, te puede detener, te puede paralizar el desarrollo, el trabajo que Dios quiere contigo? Recordemos que mejor es el fin que el comienzo. Mejor es el final que el principio. Es mejor terminar un asunto que comenzarlo. Y lo que Dios quiere para nosotros es que seamos fiel hasta la muerte. ¿Ok? Entonces yo voy a compartir con ustedes, ya hemos visto las 7 principales barreras, y ahora voy a compartir con ustedes algunos consejos de cómo terminar bien la carrera de la vida y del ministerio. Como les dije al principio, yo he tenido que asumir la responsabilidad de varias situaciones en el trabajo.
donde me desempeñaba, la caída de un vicepresidente, no terminó bien. He tenido que también tener que asumir las consecuencias de una iglesia dividida por el pastor que no terminó bien. O sea que Dios me ha puesto en ese tipo de situaciones y yo sé que tiene un propósito, ¿verdad? Yo quiero compartir con ustedes estos consejos que también son producto del doctor Robert Clinton, pero que también yo he adecuado, he ajustado de acuerdo a mi propia experiencia en los años de vida que Dios me ha dado. ¿Ok? Porque yo estoy determinado a terminar bien la carrera. Yo sé que ustedes también. Todos queremos terminar bien. ¿Quién quiere caer? Ninguno de nosotros quiere caer. Ninguno de nosotros quiere pecar. Ninguno de nosotros quiere que todo se derrumbe. No queremos que nuestra familia se acabe. No queremos que nuestro matrimonio termine mal. No queremos que nuestro trabajo lo perdamos por negligentes, porque nos llamen fraudulentos, personas que no saben manejar el dinero, que nos dieron una responsabilidad, depositaron a nosotros una confianza y nosotros no supimos valorar y no honramos el nombre de Dios por no seguir estos consejos y estas advertencias que acabamos de ver. Bueno, el primer consejo y el más importante, por supuesto, es que necesitamos renovar nuestra relación con Dios. Nuestra relación con Dios es lo más importante que tu carrera, más importante que tu trabajo, más importante que tu familia, más importante que tu esposa. Dios es lo más importante. Y ese es el primer mandamiento: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El gran mandamiento no nos ordena trabajar para el Señor, nos ordena amar a Dios por encima de todas las cosas. Entonces eso es lo primero que nosotros tenemos que desarrollar. Miren, en la iglesia, el año pasado hicimos un pequeño seminario sobre cómo tener un tiempo a solas con Dios. Y es un seminario que en todas las iglesias debería ser vital, esencial. Cómo tener un tiempo a solas con Dios. Si no tenemos un tiempo a solas con Dios, si no tenemos intimidad con Dios, Dios puede ser ajeno a nosotros, pero Dios quiere intimidad con nosotros. Y para eso, nosotros tenemos que desarrollar las disciplinas espirituales. Tenemos que orar, tenemos que estudiar la palabra, y damos gracias a Dios por estos estudios, por EduTech Mission, por todos los estudios de la Biblia, estudiando Joel. Tenemos que darle importancia y no subestimar el discipulado. Cuando una persona quiere invertir en nuestras vidas para ayudarnos a crecer, eso tenemos que valorarlo. ¿Y saben qué? A veces no valoramos la inversión de tiempo de muchos de los líderes espirituales que quieren hacer en nosotros. Esperamos que ellos nos llamen en vez de nosotros llamarlos a ellos. Cuando ellos nos pueden ayudar a desarrollar un tiempo, una intimidad con Dios. Entonces es importante, esto es esencial, desarrollar nuestra relación con Dios, amar a Dios sobre todas las cosas. Eso es lo más importante, mis apreciados. En eso creo que tenemos que estar todos de acuerdo. Eso es lo más importante si queremos ser fieles hasta la muerte. El segundo aspecto que cada uno tiene que desarrollar en su vida es el temor a Dios. No solamente amar a Dios, sino que también tenemos que tener temor de Dios. No es miedo. El temor a Dios es sumo respeto. ¿Sabían ustedes que solamente el 4%, esto es una estadística laboral, el 4% de las personas hace lo correcto? Solamente el 4% de las personas hace lo correcto sin ser supervisados. El 96% comete faltas cuando su supervisor está ausente. Cuando el cristiano, yo tenía un compañero de trabajo que decía, ustedes los cristianos tienen una ventaja sobre nosotros. Él decía que él era ateo, porque ustedes tienen temor de Dios. Ustedes saben
que alguien de arriba los está mirando, me decía él. Porque él veía que nosotros en la empresa manteníamos una conducta y no nos metíamos en fraudes, no nos metíamos en negocios turbios. Y él se da cuenta, ustedes los cristianos saben que hay uno arriba que los está viendo. Y él era ateo, imagínense ustedes. ¿Ok? Entonces, el temor a Dios es esencial también. Recuerden que en Eclesiastés, el mismo Salomón termina diciendo que la conclusión final de todo discurso es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el deber que todos tenemos. Dios nos juzgará por cada cosa que hagamos, incluso lo que hagamos en secreto, sea bueno o sea malo. A mí me impactó, yo puse unos ojitos, ustedes pueden ver unos ojitos allí en ese círculo, porque una vez fue con un pastor a una iglesia en Guarenas, y me estaba mostrando la iglesia que le hicieron unos misioneros americanos, y en uno de los salones de la escuela dominical había un cuadro, y en ese cuadro estaban esos ojos, y debajo de esos ojos estaba el verso de Job 34:21 que dice: porque los ojos de Dios están en todas partes, viendo cada uno de los pasos del hombre. Y eso a mí me impactó tanto, esos ojos, porque vi como a Dios mirándome, y eso a mí me dio más conciencia de que Dios en todo momento nos está mirando. Y cuando nosotros tenemos esa conciencia de que Dios nos está mirando todo el tiempo, eso nos va a ayudar a nosotros a no pecar, a hacer lo correcto delante de Dios. Y hay como niveles de temor a Dios. El primer nivel es no cometer actos que ofendan a Dios, actos, hechos. Y el otro nivel, que quizás es el más importante, es el nivel a nivel mental. Cuando aún nuestros pensamientos, nosotros los exponemos delante de Dios. Imagínense ustedes, porque la gente ve nuestros actos como hay actos que la gente no ve, pero que Dios sí ve. Pero también el nivel más alto al que deberíamos llegar todos es cuando estamos conscientes de que aún nuestros pensamientos están siendo leídos por Dios. Menos ustedes. Ese es el nivel mayor de temor a Dios. El temor a Dios es el segundo consejo que nos ayudará a terminar bien nuestra carrera. ¿Cuál es el tercer consejo? Bueno, el tercer consejo, en Job 34:21, el tercer consejo es que hay que tener una perspectiva de la vida y ministerio. Y esto va para qué existo, cuál es el propósito de Dios para mi vida. Y hay un seminario que se llama Perspectiva, que incluso es producto del mismo doctor Robert Clinton, donde usted puede hacer ese ejercicio y puede trazar una línea y puede dividirla en los años desde que nació e ir anotando los eventos más importantes de toda su vida, desde que nació, dónde vivió, cuándo conoció al Señor, cuándo tuvo una pérdida, cuándo tuvo una situación difícil, cuándo tuvo su primera oportunidad para hacer un negocio o cuando tuvo la oportunidad de trabajar en un ministerio. Usted va colocando todo eso y usted va a ir deduciendo a dónde Dios lo ha llamado, para qué Dios le dio a usted vida en este siglo, en esta generación, para qué Dios le dio existencia, cuál es el propósito de Dios para su vida. Y es una de las cosas que nosotros tenemos que tener como prioridad. La prioridad, buscar cuál es el plan de Dios para mi vida. Dios está pintando un hermoso cuadro con nuestras vidas. Pero nosotros tenemos que, al tener perspectiva, es cuando colocamos ese hermoso cuadro que Dios está haciendo de nosotros, lo podemos ver de lejos. Y un excelente ejercicio es hacer esta línea de la vida, ver todos los eventos positivos y negativos, todas las oportunidades para hacer tareas, los dones donde hemos sido usados, los talentos que tenemos, donde Dios nos ha usado para nosotros poder ver
hacia dónde me quiere llevar Dios, hacia dónde me quiere desarrollar Dios. Entonces, esto es sumamente importante, porque eso me va a permitir a mí mantenerme enfocado en la carrera. Recuerden que la carrera de la vida es un maratón. Entonces necesitamos enfoque, necesitamos perspectiva. Bueno, entonces tenemos que desarrollar nuestra relación con Dios, el temor a Dios y, en tercer lugar, la perspectiva de vida, propósito de vida, descubrirlo. El cuarto consejo es, por supuesto, reconocer los obstáculos. Ya vimos los siete principales obstáculos para caer. Nuestro Señor Jesús nos enseñó en la oración del Padre Nuestro: no nos hagas caer en la tentación. O sea, ayúdanos a no caer. Fíjense que forma parte de la oración, del modelo de oración de Jesús. No nos haga caer en la tentación. Tengo que estar consciente de que todos los días yo estoy siendo tentado. Todos los días. La palabra del Señor nos dice que tenemos que huir de las pasiones juveniles. Y por otra parte, tenemos que establecer barreras de protección. Esas barreras de protección son muy importantes. Esas barreras de protección nos ayudarán a nosotros a no caer en las tentaciones. Cuando hablamos de la inmoralidad sexual, a mí me gusta mucho comentar siempre que mi hija Mariela, mi hija, la segunda hija, ella hizo una pasantía en el ministerio de Samaritan Purse del hijo de Billy Graham, Franklin Graham. Y en ese ministerio ella trabajaba, tenía un jefe y tenían que viajar frecuentemente a hacer exposiciones. Bueno, a ella la mandaban en un vuelo diferente al que mandaban a su jefe. Le alquilaban un carro a ella y le alquilaban un carro al jefe. Y le alquilaban una habitación en el hotel diferente a otro hotel de su jefe. Esa era la barrera de protección que establecían en este ministerio, que establecen, gracias a Dios por eso, para evitar la inmoralidad sexual. Sabemos que el ministerio de Billy Graham, que él llevó a cabo, fue un ministerio que nunca cayó en boca ni deshonró el nombre de Dios, porque ellos establecieron barreras de protección reconocieron esas tentaciones. Por ejemplo, en el ministerio de Billy Graham, ellos escribían un postulado donde ellos se comprometían a no salir a solas con una mujer del sexo opuesto, si eres casado, a no subir a su apartamento de una mujer soltera, mucho menos si está sola, a no almorzar si eres un hombre casado con una mujer soltera. Incluso tenían algunas especificaciones acerca de la manera de vestir para no llamar mucho la atención sobre el sexo opuesto. Esto es sumamente importante. Nosotros tenemos que establecer barreras de protección que nos protejan a nosotros y tenemos que ser nosotros determinados en cumplirlo. Tenemos que reconocer los obstáculos. ¿Cuáles son mis tentaciones? Tengo tentación con el alcohol, tengo tentación con alguna droga, tengo tentación con el sexo. ¿Qué barrera de protección yo tengo que establecerla? Tengo que reconocer dónde están mis debilidades. Huye de las pasiones juveniles. Por otra parte, tengo también que reforzar mi identidad, quién soy. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy un padre de familia. Yo soy un joven cristiano. Yo quiero honrar a Dios. Entonces yo tengo que establecer todas esas barreras. Daniel, recuerden el profeta Daniel cuando fue llevado a Babilonia, Daniel no se contaminó con la comida del rey, ya él había determinado proteger su reputación como hijo de Israel al no comer esa comida que era prohibida para los judíos. Esto es sumamente importante. Esto de reconocer los obstáculos y establecer barreras de protección es también sumamente importante. Mi querido amigo, mi querido hermano, hermana,
si usted quiere terminar bien la carrera, tenga presente que hay que reconocer aquellas áreas donde usted es susceptible de caer y poner barreras de protección. Estas son diferentes a las barreras que nos hacen caer. Estas son unas barreras que podemos, por ejemplo, colocar las barreras que se colocan en la autopista para que los carros, en caso de que tiendan a salirse, choquen contra las barreras y no se caigan. Otro consejo sumamente importante es tener acompañamiento. Y esta es ser parte de la segunda parte de esta conferencia, que es tener mentores. Tener mentores. Nosotros necesitamos acompañamiento. No podemos correr la carrera de la vida solos. No se puede ser un llanero solitario. Necesitamos personas maduras que nos ayuden a correr bien la carrera. Y esto es algo que todavía en Latinoamérica está muy en pañales. Nosotros necesitamos rendir cuentas de nuestra vida. Alguien que nos diga, mira, esto no está bien, que tenga la confianza para decirnos, esto que estás haciendo no está bien. Tienes que corregirlo. Tienes que tomar medidas para que esto no suceda. Alguien que te dé consejo. Y aquí nosotros tenemos todo tipo, podemos tener diferentes clases de mentores. Hay mentores en el área financiera, hay mentores en el área matrimonial, hay mentores en el área de noviazgo, hay mentores en el área laboral, cuando hay relaciones supervisores supervisados. Tenemos todo tipo. Hay mentores en el área pastoral. Por ejemplo, en Venezuela hay un ministerio que se llama Pastoreo de Pastores. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Entonces, si hay algún pastor escuchando, es importante que se involucre, busque de manera intencional un acompañamiento. Todos necesitamos 1 o 2 amigos, pero que sean buenos amigos, que nos acompañen, en que podamos nosotros asirnos cuando tengamos problemas. Por eso que la Biblia dice claramente, mejor son 2 que 1. Más hay del sol. Es difícil terminar la carrera cuando estamos solos. Cuando no confiamos en nadie, yo sé que es difícil no confiar, es difícil, pero hay que ir trabajando. Y Dios mostrará esa persona. ¿Saben que David tuvo un mentor? Pero David escuchó a ese mentor 1 año después que él cayó en adulterio con Betsabé. Y ese era Natán. Al año, ya cuando dice que sus huesos se secaban de esa carga, esa culpa que tenía por el pecado, que Natán fue que lo confrontó. Natán pudo confrontar al rey. ¿Quién se acercaba al rey? Quien se atrevía a decirle al rey cualquier cosa era digno de morir. Recuerden que Herodes le quitó la cabeza a Juan el Bautista porque le dijo el pecado. Entonces, no todo el mundo puede acceder a nuestras vidas. Tenemos que buscar esto, tener acompañamiento. ¿Tienes acompañamiento? ¿Tienes un amigo íntimo? ¿Tienes una persona de confianza? Los jóvenes, el primer acompañamiento que tienen son los padres. Los padres quieren lo mejor para sus hijos, le van a decir siempre lo mejor para su vida. Son los mejores y los primeros mentores que Dios colocó a nuestro lado. ¿Ok? Ok, entonces tenemos estos, ya nos faltan 3 para terminar. Por supuesto, poner los ojos en la meta. Tenemos que poner los ojos en la meta. Y la meta, como dice Hebreos capítulo 12, puesto los ojos en Jesús. En Hebreos capítulo 12, el iniciador y perfeccionador de nuestra fe. ¿Por qué tenemos que poner nuestra fe en Él? Porque Él terminó bien. Y si ustedes leen ahí en Hebreos capítulo 12, dice, quien por el gozo que le esperaba, soportó la cruz, menospreció la vergüenza que ella significaba y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. A nosotros también nos espera un gozo, el gozo de estar con el Señor para siempre. Y tenemos que soportar todas esas tentaciones, todas esas pruebas, menospreciar todas esas ofertas engañosas del mundo para disfrutar por la eternidad con la presencia del Señor y decir, Señor,
Fui fiel hasta la muerte, terminé bien la carrera. Aquí está lo que me diste. Me diste 5 talentos, 5 talentos tienes. ¿Ok? Entonces, puesto los ojos en Jesús, hay que poner los ojos en la meta. No tenemos que distraernos con nada. Perseverar, buscar nuevas experiencias. Esto es sumamente importante. Tenemos que, miren, una de las cosas que nos lleva al estancamiento, que es una de las causas de la caída, es cuando estamos inmersos en una rutina. La rutina es matadora. Yo le confieso que una de las causas por las cuales yo me vine para acá, para Suiza, y tomé ese año sabático, era para salir de la rutina. Necesitaba un cambio de ambiente. Necesitaba tener nuevas experiencias, crecer, nuevos ambientes para crecer. No tenemos que perder retiros, no tenemos que perder conferencias como estas, no tenemos que perder encuentros donde podamos conectarnos con gente, no tenemos que perder la lectura de libros. Tenemos que conocer nuevas personas, tenemos que conectarnos, tenemos que salir, porque el estancamiento también puede tener nuestra carrera. Entonces, esto es sumamente importante, buscar nuevas experiencias. Por supuesto, experiencias que enriquezcan tu vida y que renueven tu ministerio, tu carrera también. Y finalmente, perseverar hasta la muerte. Es una determinación, es un compromiso que tienes que hacer tú. Señor, yo voy a ser fiel hasta la muerte. Es como el compromiso que hacemos cuando tomamos los votos en el matrimonio. Lamentablemente, muchos no toman esos votos como deben tomarse. Es un compromiso, es una determinación. Yo a mi esposa, una de las primeras cosas que le dije cuando nos casamos en nuestra relación, la palabra divorcio no existe. Así que vamos para adelante con lo que sea. Tendremos problemas, tendremos obstáculos, pero olvídate de la palabra divorcio. Eso no existe aquí. No está dentro de nuestro abecedario, nuestro vocabulario, nuestra gramática. ¿Ok? Entonces hay que perseverar hasta la muerte. Incluso cuando aparentemente no tenga sentido hacerlo. Todos nosotros vamos a experimentar etapas en la vida en las cuales no entendemos qué Dios está haciendo, cuál es la voluntad de Dios para mi vida en estos tiempos. Todos pasamos por momentos de tribulaciones, tal como Jesús lo anunció. En estos momentos nosotros luchamos con la fidelidad del Señor y a veces cuestionamos su bondad para nosotros. ¿Puedo seguir yo adelante aunque no vea sentido lo que me está pasando? Sí, hay que seguir adelante. Si Dios te abre una puerta, seguir para allá. Hay que seguir. ¿Ok? Recuerden que tenemos que ver todos estos consejos y determinar trabajar en ellos. Desarrollar nuestra relación con Dios. Desarrollar nuestro temor de Dios, la persona de Dios. Dios es santo, Dios es recto, Dios es luz. Dios nos está viendo a cada instante, aún nuestros pensamientos. Tenemos que desarrollar una perspectiva de lo que Dios quiere hacer con nuestra vida. Buscarlo, dónde Dios se está moviendo a nuestro alrededor. Tenemos que reconocer lo que nos quiere hacer caer y tomar barreras de protección. Tenemos que tener compañía, ¿verdad? Personas sabias, personas maduras, personas experimentadas. Tenemos que poner los ojos en Jesús, el mejor ejemplo a quien podemos seguir. Tenemos que buscar experiencias que nos enriquezcan. Cuidado con caer en la rutina, en el estancamiento. Y el coronavirus ha apoyado mucho la rutina, ¿no? Y tenemos que perseverar hasta la muerte. Bueno, termino con esta palabra del apóstol Pablo. Él estaba clarito y él terminó bien. Él dijo, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Vean, es una batalla. Acabó la carrera. El resultado, guardó la fe. ¿Qué le espera? Es lo que tenemos que ver. La corona de justicia, la cual Dios me dará, como te dará a ti, el Señor, el juez justo, al que le tengo temor, el que va a juzgar mis obras en aquel día, y no solo a mí, escucha bien, sino también a todos los que aman su venida. Lo importante, mi estimado, es terminar bien. Se acabó. Y termino aquí
en Apocalipsis, el Señor que hace el llamado a su iglesia y también a cada uno de manera personal. Llamado directo de Jesús. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Gloria a Dios. Entonces yo me propongo, me he propuesto, he determinado terminar bien como hijo de Dios, terminar bien como padre, terminar bien como hijo, terminar bien como esposo, terminar bien como trabajador, terminar bien como estudiante, terminar bien como novio, terminar bien como novia, cualquiera que sea la función de vida que tengas ahora, proponte ser fiel. Y si es hasta la muerte, ser fiel. No me detendré, aunque los pies se me duelan, aunque el asfalto me lastime, derrotaré murallas y fronteras. No me detendré, llegaré hasta la meta, aunque el asfalto me lastime, yo terminaré la carrera. Amén. Dios le bendiga. Bendiciones. Espero que haya sido bendición este seminario como lo ha sido para mi vida y que haya sido de edificación para cada uno de ustedes. Si hay alguna pregunta, estoy a la orden ahora un tiempo en Mauricio. Si hay algún comentario adicional, alguna experiencia, sería interesante. Excelente, Daniel. Muchas gracias. Bueno, sí, hay varias preguntas y varios comentarios, tanto en un grupito que tenemos allí, un grupo en el Facebook que han estado allí pacientes escuchando y asimilando y tienen algunas preguntas. Y también unos comentarios. Hay dos comentarios que hace Alfredo López que me gustan mucho y quiero compartirlo con todo. Dice Alfredo que la palabra de Dios dice en Proverbios 27:17, dice, para afilar el hierro, la lima, para hacer mejor persona, el amigo. Y yo revisé en otra versión, dice el hombre, o sea, qué importante poder tener otra persona que puede ser ese mentor que mencionaste, Daniel. Sí, señor. También luego dice Alfredo, otra parte creo que en la palabra también, en Hebreos, dice, no perdáis pues vuestra confianza que tiene grande galardón, porque os es necesaria la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios obtengáis la promesa, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros somos no somos de los que retroceden para perdición, sino los que tienen fe para preservación del alma. Déjenme leer un par de preguntas también de aquí del Facebook y luego pasamos a algunas que hay en el Zoom. Hay varios comentarios, vamos a ver, había algunas preguntas aquí en el Zoom. La hermana Yanelis Duarte Borjas pregunta para ti, Daniel, dice, ¿la falta de una buena salud física podría ser también una barrera? Evidentemente, evidentemente, tenemos que cuidar nuestro templo que no se vuelva catedral. Evidentemente, sí, porque nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo y si no tenemos salud, si no tenemos una buena salud, definitivamente no podemos servir al Señor, no podemos cumplir con el propósito. Si terminamos en un hospital y tenemos los problemas físicos, no podemos servir al Señor con toda la energía y con todas las ganas que pudiéramos tener. Entonces, ese es un tema importante, ¿verdad que sí? Podemos incluirlo en las barreras para terminar Sí, mal, sí, la sí. salud física. Sí. Sí, iba a hacer otro comentario, pero a lo mejor lo dejo para otro día. También tenemos a Eva Cedeño, nuestra amiga Eva. Saludos, Eva. Ella hace un comentario muy oportuno sobre la familia. Dice, nuestra primera iglesia es la familia. Así es. Eso es nuestro primer ministerio. Nuestro primer ministerio es la familia. También los hermanos de la UCE en Bolivia están conectados, algunos en Zoom, otros en Facebook, y justo en este mes están en el mes pastoral. Entonces están dando gracias por esta serie de charlas y por lo que has compartido hoy, Daniel. Sí. Mira, Mauricio, que hay una pregunta muy interesante que preguntan qué porcentaje terminaban
de los líderes espirituales que tenían caídas en el área de la inmoralidad sexual, terminaban involucrados en consejos a mujeres de la iglesia. Una barrera de protección de todo pastor o líder espiritual es jamás, jamás aconsejar a personas del sexo opuesto, solos. Un pastor, si va a aconsejar a una mujer, tiene que hacerlo acompañado de su esposa. Eso es una barrera de protección. Hay que tener mucho cuidado con eso. Tiene que haber una confianza de años, pues, para que haya, pero hay que tener mucho cuidado de no, los pastores tienen que protegerse a la hora de aconsejar a las damas, porque eso es un gran peligro, ¿no? Sí, yo creo que digamos, sería bueno ampliar un poquito, Daniel, porque el peligro está en las dos vías, ¿verdad? Cuando, digamos, la mujer tiene problemas en su matrimonio, por supuesto quiere consejo, entonces en momentos de desesperación puede buscar consejo en otra persona y debe ser también como una mujer del Señor cuidadosa en buscar consejo en una pareja y no ponerse en situaciones de riesgo. Está en las dos vías, tanto el peligro para el consejero como para el peligro para el que requiere consejo o requiere acompañamiento. Sí, porque generalmente sucede lo que se llama la empatía, ¿no? La empatía emocional con el problema de la persona y ahí hay la afinidad y bueno, lamentablemente muchos pastores no han tomado consejo al respecto. Es bueno revisar los postulados de Billy Graham, las barreras de protección y de Samaritan Purse. ¿Cómo hacen ellos para evitar caer en la tentación sexual? Como dije, evitar salir solo con miembros del sexo opuesto cuando eres casado, ni siquiera salir a almorzar, viajar separados. Todas esas cosas son importantes tomarlas en cuenta para evitar caer. Hay que evitar. Mejor es prevenir que lamentar. Gracias, Daniel. Una pregunta más aquí. Quieren saber si el libro del doctor Clinton se encuentra en PDF. No sé. Oye, verá que no lo he buscado, no lo he buscado. Debe estar, no sé, pero hay un ministerio que se llama Nexo Latino que ha desarrollado estos ministerios, también CRM, donde está Leonel Portillo, que estos talleres siempre se dictan, ¿no? De terminar bien la carrera, perspectiva del líder, enfoque, constelación de asesoramiento, que vamos a hablar el próximo jueves un poco sobre eso. Pero todo ese material pudiéramos a través de UTECH compartirlo también, pero hay que buscarlo. Robert Clinton, se llama Making of a Leader. Si ese material está en Making Es Making of a Leader, ¿verdad? of a Leader, Robert Clinton. También Sarida Zócar, que es parte de nuestro equipo, hace un comentario en el Facebook. Dice, yo veo barreras de protección internas, el corazón y el carácter. Y las barreras de protección externa que señalas, las internas son clave. Como el orgullo, como vimos el orgullo, que el orgullo es eso que va germinando dentro, ¿no? Esa es una barrera que nos impide terminar la carrera bien. Hay que tener cuidado con el orgullo. ¿Qué te parece, Daniel, si abrimos algunos micrófonos, si hay algunos de los hermanos que están en la sala tenemos un grupo de 30 hermanos y hermanas en la sala de Zoom, y si tiene alguien de la sala alguna pregunta o algún comentario corto que quieran hacer, piden la palabra y con mucho gusto abrimos su micrófono para que pueda compartir. Hay muchas personas felicitando por la charla, creo que muy oportuna, Daniel. Así que si hay alguien en la sala, nos puede indicar, o en la parte inferior derecha de su Zoom hay una opción que se llama reacciones y ahí usted puede hacer clic y levantar la mano digital, o puede, si tiene su cámara prendida, puede levantar la mano y vamos a verle para abrir su micrófono. Este es un buen tiempo para interacción, para tomar por lo menos unos minuticos en interacción, si les parece. Bueno, yo quiero aprovechar también la oportunidad que tengo aquí a mi papá, Ner Sánchez, es pastor, acaba de cumplir 80 años y va enrumbado a terminar bien la carrera.
ha sido fiel al ministerio, a su matrimonio, ha terminado bien la carrera y quería honrarlo, él está allí. Y no sé si él quiere hacer algún comentario, qué otro consejo nos daría para llegar a esa edad y terminar bien. Ner Sánchez. Ya está abierto su micrófono, el pastor Ner Sánchez. Adelante. Yo creo que también una barrera que se me ocurre a mí, se me está ocurriendo una barrera que pudiéramos tener, es ser digamos, eh, ser tosudo, ser cerrado, porque uno puede ver los peligros y no tomarlos en cuenta, obviarlo, dejarlo pasar. Eso es como dejar pasar un error. Si uno deja pasar un error, entonces a la larga ese error le va a traer consecuencias. O sea, pues no ser cerrado al cambio. Ese sería uno de los, pienso yo, una de las barreras que pudiéramos tener, ¿no? Ser cerrados al cambio. Ser cerrado al cambio, ¿no? Ah, importante. Porque yo creo que uno desea cambiar para bien, evidentemente. Pero hay personas que dicen, no, eso a mí no me importa, eso no tiene interés para mí eso. Yo soy como soy y tal cual, y así soy yo. Y entonces no, le impide cambiar. Uno tiene que ser proclive al cambio, evidentemente, querer cambiar. Porque si no, lo que le ponga allí va a seguir tropezando y tropezando y tropezando. Claro, eso nos lleva al estancamiento a la larga, ¿no? Exactamente, sí. Sí. Excelente, gracias, papi. Daniel, hay un tema relacionado con la pureza sexual que para todos aquellos que somos casados, hombres o mujeres, es muy bueno tomarlo en cuenta y que nos puede ayudar como una barrera de protección. Tristemente, los que de alguna manera han estado involucrados en consejería matrimonial, muchas veces encuentran que alguno de los dos de los cónyuges, sea el esposo o la esposa, evita o se aleja sexualmente de su pareja por un tiempo cuando hay dificultades y problemas entre ellos, y eso muchas veces lo que hace es agravar el problema y exponerse tanto a sí mismo como exponer a su pareja a impureza sexual. Entonces creo que esa parte es muy importante tomarla en cuenta y es un tema interesante para tratar también. Mauricio, quería hacer un comentario. Adelante, Guillermo. Dios los bendiga. Gracias, Daniel, por este tiempo. Mauricio, yo me incorporé un poco después, no sé si al principio hablaron un poquito de lo que quiero comentar. O sea, porque están esos aspectos que escuché en lo último de la exposición, o mejor dicho, de la mitad para acá, cuando estuviste hablando acerca más que todo de temas de moralidad, de la parte ética, etcétera, etcétera, y los aspectos negativos, por supuesto, y las barreras que debemos tomar en cuenta para poder terminar bien. Ahora, yo quería comentar lo siguiente, no sé si lo tocaron, que es el tema que tiene que ver con los dones y los talentos. Es decir, yo considero que un aspecto importante para poder terminar bien es el aspecto que tiene que ver con tener claro en cuanto al llamado, la claridad de llamado y la claridad del uso de dones y talentos que uno tiene. Porque se ha dado casos de que a veces hay personas que no han terminado bien, no tanto por problemas morales, como por el hecho de estar donde no deben estar o estar haciendo lo que no deben estar haciendo. Y muchas veces se termina mal por esa razón. Eso por un lado, ¿verdad? Y por otro lado, quería también enfatizar lo siguiente, más allá de los aspectos ministeriales propiamente, porque tal vez estamos pensando en pastores, pero pensar de que el reino de Dios lo construye es toda la iglesia, y la iglesia va más allá de los pastores, ¿verdad? Y el liderazgo incluso se ejerce más allá dentro de la iglesia, el liderazgo se ejerce incluso en los diferentes lugares donde el Señor nos coloca, en las diferentes esferas de la sociedad. Entonces, pienso yo que el terminar bien no tiene que ver solamente con el aspecto ministerial propiamente, sino tiene que ver con la carrera en la cual estamos involucrados todos, tanto los pastores como los que no son pastores. Todos estamos en la carrera y cuán importante es tener claro
de que el Señor nos ha dado dones y talentos, y que de pronto hay personas que no están ejerciendo el ministerio como lo entendemos, apartados para una iglesia determinada, pero que ejercen el ministerio en los lugares donde están, ¿verdad? El que es médico, el que es profesional, el que es empresario, etcétera, en los lugares donde está ejerce ministerio. Y muchas veces el ministerio ni siquiera es en los términos en que nosotros a veces lo entendemos como espirituales, sino a veces el ministerio es la atención médica que está dando esa persona cristiana en ese momento. Entonces, tratando de verlo un poquito más integral, este aspecto, quería hacer ese comentario y también a ver qué pueden decir al respecto en cuanto al terminar bien, pero en las diferentes áreas en las cuales nos desempeñamos, no solamente dentro del marco de una iglesia determinada. Eso es lo que quería aportar. Sí. Bueno, con respecto a los dones y los talentos, Guillermo, importante tener una perspectiva de vida, ver hacia a qué te ha llamado Dios, qué dones te ha dado Dios, dónde te está usando Dios para la carrera que Él te está dando. Entonces, eso es muy importante para darnos enfoque, para poner la vista en la meta, puesto los ojos en Jesús. Eso es importante, tener perspectiva de vida. ¿Ok? Y enfoque. Excelente. Tenemos el hermano Jorge Grajeda desde Bolivia. Pastor Jorge Grajeda tiene un comentario para hacer. Adelante, mi hermano, ya está abierto el micrófono. Y luego vamos a dar chance a la hermana, creo que Charito también, para que después del hermano Jorge pueda intervenir. Paisana. Charito es paisana, Colombia. Ok. Bueno, hermano Daniel y hermano Mauricio de EduTech, muchas gracias por la facilitación de este tema, que para nosotros aquí en Bolivia es muy importante, es un tema muy pertinente, especialmente en este mes que recordamos el énfasis pastoral, ministerial, y el próximo domingo es el Día Nacional del Pastor y estamos haciendo una serie de capacitaciones y el día de hoy arrancamos con broche de oro con EduTech Mission. Y sobre el terminar bien, también quería hacer un comentario. En nuestro contexto latinoamericano, creo que también es necesario de que quienes presiden las instituciones evangélicas, quienes están a cargo de las iglesias, los que toman decisiones acerca del personal, acerca de los pastores, también deben proponerse de que el pastor pueda terminar bien y hacer todo el contexto, la planificación a largo plazo necesario para poder cuidarlo, protegerlo, para que termine bien la carrera, hacer metas a largo plazo. Me impactó mucho el enfoque que dio el hermano Daniel en esos puntos, ya que en nuestro contexto latinoamericano y boliviano pues son muy pocos los pastores y líderes que están más de 2 años fructíferos en algún ministerio. Wow. Y el mismo contexto es que 2 hace años. que haya cambios muy fluctuantes. Está acostumbrado tradicionalmente a hacer cambios constantemente en las autoridades de liderazgo, en las iglesias mismos, pero nosotros en la Unión Cristiana Evangélica estamos trabajando fuertemente para largos periodos donde el pastor termine bien su ministerio, donde también el contexto de quienes están a cargo del pastor pues puedan darle todas las facilidades para que tenga un trabajo pastoral a largo plazo, por muchos años. Lo mismo en las instituciones evangélicas, ya sea de educación teológica, de salud. Queremos en esta nueva etapa que haya pues pastores que terminen bien, al lado de juntas directivas que facilitan a que todos terminen bien, y al lado de ancianos, diáconos en las iglesias que también se proponen de que como equipo para engrandecer el reino de Dios y tener más fruto en este tiempo. Me gustó en esa parte del estancamiento, especialmente en esta época de cuarentena y de coronavirus. Así que creo que también el contexto en el que sirve el pastor, en el que sirve el líder, debe estar propuesto, debe tener en su corazón todos terminar bien la carrera en el Señor. Muchas gracias, hermanos. Ha sido de bendición esta tarde. Me llama la atención, me llama la atención, hermano Jorge, que 2 años es el promedio de duración de un pastor en una iglesia. Sí, son muy pocos los que tienen el contexto y también el llamado, ¿no? La predisposición de largos periodos, de 5, 10, e incluso a largo plazo, hasta que el Señor permita la vida de ese siervo
de Dios. Entonces eso también ha afectado para que muy pocos pastores ahora que han servido de por vida estén sin un sostenimiento en su tercera edad, en su jubilación. Entonces, por eso decía que el contexto y la estructura de las iglesias y de las organizaciones religiosas también deben estar propuestas en su corazón de terminar bien y hacer proyectos a largo plazo. Imagínense, fíjese que Rick Warren, él ha comentado, Rick Warren, que si usted quiere ver una iglesia empezar a crecer y tenerla saludable, el pastor debe tener mínimo 5 años como pastor dentro de la iglesia. Así es. Imagínese usted. Y como primera etapa. Y como y primera quizás etapa. de esa puedan venir otras más. Muchas gracias, hermano, por su comentario. Ahora la hermana Charito, ya está abierto su micrófono. Adelante, hermana. Gracias, buenas tardes, bendiciones y felicitaciones a los anfitriones, especialmente a ti, Daniel. Te quiero mucho. Bueno, un comentario importante. Cuando yo ejercía, yo soy sexólogo de profesión, yo tenía pacientes cristianos, incluso pastores y pastoras, que estaban muy dedicados al servicio de la iglesia. Eso es muy bueno porque, bueno, estaban sirviéndole al Señor. Pero era tanto se involucraban que no involucraban a sus parejas. Y entonces abandonaban la pareja, ya sea la mujer o ya sea si ella era pastora, el hombre en la familia, porque su iglesia era primero. Y las dejaban solas y no las involucraban en su trabajo pastoral ni en su trabajo de servicio, y ellas terminaban buscando compañías en otras personas que no tenían nada que ver con la iglesia, y ahí caían en las tentaciones. Entonces eso también es importante, el don, el talento, el servicio, pero involucrarse como pareja o saber distribuir el tiempo y no abandonar a una de las dos, porque así no se va a terminar la buena carrera. Y ahí entonces caían en las tentaciones de inmoralidad sexual, incluso con personas de la misma iglesia, por el abandono de su pareja. Entonces, eso era lo que quería decir, porque eso se presenta mucho en la consulta, ese abandono que hay por parte de las parejas que están muy, muy involucradas en el servicio de la iglesia y no le dan espacio a su familia. Ok. Wow. Gracias, Charito. Muy oportuno y acertada ese comentario. Esta mosca. Bueno, creo que eso es todo por ahora. No veo más preguntas. Varios escribieron en los chats. Excelente, Daniel. Muy buena exposición. Colega, tienes colegas en el grupo. También damos gracias al Señor por todos los pastores, ¿verdad? Que están asistiendo, por sus comentarios. No sé si hay algo más, Daniel. Bueno, la próxima semana vamos a tratar un poco sobre el carácter y el acompañamiento, lo que se llama ambientes de gracia, cómo podemos trabajar de manera intencional en buscar esos mentores que nos acompañen, que nos ayuden a correr la carrera. Entonces, la semana que viene, el jueves, vamos a trabajar esa segunda parte. Ambientes de gracia. Sí, correcto. Bueno, y antes de cerrar, gracias de verdad por su tiempo, gracias también a los que se conectaron por Facebook. Voy a compartir rápidamente aquí 2 o 3 actividades que vienen que quizá ustedes podrían estar interesados. Déjenme compartir mi pantalla por unos 30 segundos y compartir un poquito lo que creo que ya ven la pantalla. Estoy en la página de Facebook de EduTech y normalmente en la primer área encontramos como los eventos que siguen, ¿verdad? El que acabamos de presenciar, y luego tenemos aquí también el día de mañana, por ejemplo, uno de los temas de oralidad, cómo usar historias bíblicas con niños. Entonces, si alguno tiene interés, puede escribirnos y con mucho gusto lo incluimos en ese grupo. Y como dijo Daniel, la siguiente semana tenemos más capacitaciones, tanto en el área de liderazgo y en el área de oralidad. En el área de liderazgo, vamos a ver si se ve aquí, tenemos la próxima semana, a ver, bueno, no lo veo aquí todavía, pero la próxima semana vamos a tener el estudio del libro Joel, el capítulo 3. Ayer tuvimos el capítulo 2 de Joel.
vamos a tener el capítulo 3 de Joel para cerrar ese libro la siguiente semana, el día miércoles, y el día jueves vamos a tener, por un lado, en la mañana, tenemos la tercera capacitación en inglés sobre cómo compartir historia de la Biblia para una audiencia que tenemos en inglés. Se conectan hermanos, hoy había hermanos de Uganda, de Pakistán, de otros países, pero también en la tarde, luego, a esta misma hora de hoy, vamos a tener la segunda parte de este tema que nuestro hermano Daniel va a estar compartiendo, de la importancia que tiene que ver el acompañamiento, la mentoría, el tener a alguien al lado para ayudar a llevar sus cargas. Entonces, bueno, eso es todo. Quizá quiero... Mauricio, Adelante, ¿tú podrás explicar rápidamente de qué tratan porque es la punta de lanza de UTECH ahorita, los talleres de oralidad? Sí. ¿Para quiénes, a quiénes le puede interesar oralidad? ¿En qué consiste? Correcto. Bueno, si vemos la palabra del Señor, entre el 70 y el 75% de la palabra de Dios contiene narrativa oral. Y si vemos la población actual del mundo, dicen que casi el 80% de la población del mundo logramos aprender mejor de manera auditiva a través de contar historias. Entonces, lo que hemos desarrollado a través de los años es un método sencillo de 7 pasos de cómo usar historias de la Biblia de manera efectiva para aplicarlas a nivel de evangelismo, a nivel de discipulado, de plantación de iglesias. Entonces, podemos tener tanto personas iletradas que no saben ni leer ni escribir, o quizá iletrados funcionales que leen un poquito, pero aunque no entienden completamente, o personas muy educadas con licenciaturas, maestrías y doctorados asistiendo juntos a capacitaciones de este tipo, donde aprenden no solamente una metodología, sino que aprenden cómo y practican cómo usarla en su vida diaria, en su ministerio, en su trabajo. Y por supuesto, vamos avanzando el nivel. Inicialmente es algo muy básico, pero luego vamos avanzando en cómo hacer aplicaciones específicas. Por ejemplo, mañana comienza una serie de 2 sesiones que va a ser los próximos 2 viernes, mañana y el próximo viernes, específicamente cómo usar historias con niños, pero luego vienen otras más especializadas en otra área. Igual en el área de tecnología tenemos varios talleres, y en el área de educación virtual, ya que hay varias organizaciones, por lo menos tenemos 10 proyectos en su primera fase para desarrollar departamentos de educación a distancia con entidades cristianas para que ellos puedan llegar a los pastores, a los líderes, a la gente a la que están sirviendo. Hay un proyecto muy, muy interesante y les recomiendo que estén orando por él. Es un proyecto con una organización misionera en Panamá que ha estado capacitando líderes latinoamericanos que están sirviendo el ministerio como misioneros en diferentes lugares del mundo, pero ahora quieren usar un departamento de educación a distancia para capacitar a obreros que están en el campo, para capacitar a la iglesia en cómo enviar misioneros, pero también capacitar a los candidatos. Entonces, es una gama de oportunidades que tiene la iglesia recibir capacitación. Y si enviar a un grupo, a un país, a capacitar a un grupo, una iglesia o a una denominación, puede costar fácilmente $2, $3, $4, $5,000 cada capacitación de esas. Mientras lo hacemos aquí, mira, tenemos gente en diferentes lugares y por supuesto no tiene un costo para nosotros, pero es mínimo relacionado a que podemos aprovechar la tecnología. Excelente. Entonces, ¿qué tal si, aprovechando que está Guillermo, director de EduTech en Costa Rica para América Latina, Guillermo, tú podrías, por favor, cerrar este tiempo en oración? Y bueno, de nuevo, gracias, Daniel, por tu presencia. Bien. A terminar bien. Gracias. Vamos a orar. Señor, estamos agradecidos en esta tarde por este tiempo. Gracias, Señor, por tu presencia. Gracias, Señor, porque eres tú quien llama, eres tú quien edifica. Y también gracias, Señor, porque eres tú quien ayuda a tu iglesia, al liderazgo y a cada uno de los que formamos parte de ella a poder terminar bien, Señor. Gracias, Señor, por las medidas que tú nos muestras, Señor, que debemos tomar en nuestras vidas, Señor, para no tropezar
Y gracias también, Señor, por aquellos aspectos con los cuales tú, Señor, al estar presente en nuestras vidas, nos das para poder terminar bien la carrera, Señor. Y como decía el apóstol Pablo, Señor, en la palabra, puesto los ojos en Jesús. Y teniéndote a ti como nuestra meta mayor, teniéndote el conocerte a ti como nuestra meta mayor, es lo que nos va a permitir terminar bien. Y alabamos tu nombre por eso, Señor. Y te pedimos, Señor, por la vida de cada uno de los que han participado y extensivamente hacia las iglesias u organizaciones a las que ellos representan. Te pido, Señor, para que tú igualmente les ayudes en cada una de las áreas en las cuales ellos se desarrollan y se desempeñan, y que seas tú, Señor, guiándole en cada uno de los aspectos, Señor, para que ellos también y las iglesias y organizaciones que representan puedan terminar bien la carrera, Señor. Alabamos tu nombre por esto y gracias porque eres tú quien nos sostiene. Bendecimos tu nombre, Señor, y te damos las gracias por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Aprovecho ya cerrando para dar un anuncio. Vamos a tener en las próximas semanas, luego le pasamos la fecha exacta, vamos a tener una conferencia sobre liderazgo saludable que nos va a estar acompañando Guillermo y su esposa Sarid, compartiendo ese tema de liderazgo saludable que hemos encontrado muy práctico para líderes y de alguna manera es un complemento a todos estos temas que venimos viendo. Entonces desde ya están invitados y van a recibir invitación para esto. Que Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. De nuevo, Daniel, gracias, hermano. Buena noche. Bendiciones para todos y les amamos en el Señor. Dios les bendiga. Apreciamos sus oraciones. Dios les guarde.